Ecuador ha sido uno de los lugares que nos impactaba por Guayaquil, Gaby, por las imágenes que veíamos, las primeras imágenes. Ahora le vamos a preguntar a él cómo está la situación, porque veíamos, ¿te acordás? Cadáveres directamente tirados en las calles. Y que incendiaban ataúdes, ¿no? ¿Te acordás? En la calle también, Así es. Porque no daban abasto, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos en este especial. ¿Cuál es la situación hoy en Ecuador, pero con la mirada puesta, si es que hay que hacerlo así, en Guayaquil? Hola amigos, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, Guayaquil, digamos que se ha tranquilizado un poco la evolución de la pandemia. De hecho, es ahora Quito donde hay mayor preocupación en cuanto al aumento de casos. Ecuador, la mayoría de los cantones del país hemos entrado a un proceso de semaforización, por lo tanto hemos pasado del rojo, que era el absoluto confinamiento, al semáforo amarillo, que permite ciertas libertades, ciertas actividades económicas. Y esto es lo que más preocupa, porque nosotros estamos ahorita con 46.751 casos y estamos esperando que a fin de mes exista la cifra que diga cuánto nos hemos contagiado en esta apertura que ha dado el gobierno para estos días. Que en Quito comenzó desde el miércoles de la semana pasada. Guayaquil comenzó una semana antes. Al pasar el semáforo en verde, lo que quiere decir que el crecimiento en Guayaquil no es tan grande como antes y está en cambio expandiéndose en Quito. Ahora te pregunto, porque sabemos que la cifra oficial de muertos es de 3.874, ¿no? Allí en Ecuador. Ahora, la pregunta ¿es real esa cifra o hay un subregistro importante como muchos denuncian? Sí, lo que pasa es que no han hecho muchas pruebas. En teoría han hecho hasta ahora 134.000 pruebas en todo el país. Y sabemos que no han hecho la cantidad de pruebas suficientes como para poder determinar la cifra verdadera de contagios. Hay muchos que son presuntamente muertos por COVID, pero no se les pudo realizar la prueba. Eso ha sido uno de los problemas más graves, la ineficiencia estatal en cuanto a tomar pruebas. Bien, pero te preguntaba, y en cuanto a los muertos, porque vos estabas hablando recién de los infectados, ¿los muertos pueden ser más de esos 3.800 que dicen? Sí, 3.896, sí, y puede ser bastante más. Puede ser mucho más. Bueno, vos sabés que nos interesa saber, teniéndote ahí, recién nos sorprendíamos que nuestro colega en Brasil nos decía, bueno, la gente está, Gaby nos decía, está como si nada. O sea, sigue saliendo más allá de las cifras. En Ecuador, el día a día, en la calle, cuando la gente, vos cuando tenés que ir a tu trabajo, ¿qué es lo que está pasando? La gente está en la calle. Hace rato que todos decimos que estamos en el semáforo verde. En realidad, porque la gente está saliendo igual. Tenemos una restricción de automóviles por día, unos días impar y otros días par, según una patente. Pero la gente está igual en la calle, los buses, muchos colectivos, bondis que llaman ustedes, algunos están saturados, llenos de gente y todo, claro, repleto de gente, y ese es lo que más se teme, que ahí sea el foco de contagio. Estamos en un proceso como que relajá y gozá, ¿no? Veamos qué es lo que pasa, veamos qué es lo que pasa después. El problema, que la pandemia en Ecuador ha dejado tres cosas muy graves en el país: la crisis sanitaria, que es terrible, la crisis económica, que es grave, que nosotros ya veníamos arrastrando una muy grave, quizás menos grave que la de Argentina, y el problema de la corrupción. La corrupción en la compra de insumos ha sido terrible en Ecuador. De hecho, tenemos hasta una broma que decimos, ¿cuál será el acto de corrupción de hoy que tape el de ayer? Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, ese es un dato, ¿no? O sea, las denuncias que ha habido en cuanto a la adquisición de material imprescindible justamente para el tratamiento del coronavirus, ¿no? Y están involucrados todos, absolutamente todos. Todos los sectores, precorreístas, correístas, postcorreístas, si los hubiere, todos están metidos en eso, y es algo terrible. Y eso se enfrenta que se estableció una nueva ley. Mañana se va a votar en el Congreso una ley que es la ley humanitaria, que lo que más hace es perjudicar a los trabajadores para la recuperación económica. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y poder conocer de primera mano la situación que vive ahí en nuestro país hermano de Ecuador. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo, muchas gracias también a ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a ver la realidad de lo que está pasando en Perú.
Pero quiero compartir, Gaby, compartimos con ustedes algo que nos impactó cuando lo vimos, ¿no? Que es la necesidad de la compra de oxígeno por parte de los familiares de los enfermos, ¿no? Comprar oxígeno para poder vivir. Acá cada familiar tiene que traer su balón de oxígeno, porque si no se muere el paciente. Acá el hospital no brinda ni un oxígeno, nada, ni un balón de oxígeno, nada. Acá tenemos que buscarnos, salir a la calle a buscar la desesperación, porque el balón nos cuesta demasiado caro. Eso es algo, es una lisura, ¿no? Es una cachetada a la población que tanto necesita en estos momentos, ¿no? Nosotros estamos entrando en una etapa bastante sui generis en la historia de la medicina peruana, ¿no? No ha pasado esto, ¿no? Ya ha sobrepasado pues las capacidades nuestras. El Ministerio de Salud de esta nación ha revelado que el país llegó al tope máximo de su producción y no podrá cubrir las más de 180 toneladas de oxígeno que estima se necesitan para unos 200.000 contagiados. Las autoridades tienen la esperanza de que Colombia, Ecuador y Chile les vendan su producción para solucionar la crisis. Bueno, Gaby, estamos justamente en directo desde Perú con Carolina Salvatore. Es una periodista argentina, pero que hace muchos años está en Perú, ha tenido un gran éxito en la televisión peruana, así que es un lujo para nosotros que nos estés acompañando. Gracias. Carolina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, dramática, ¿no? La situación de la falta de oxígeno, uno no quiere ni siquiera pensar estar realmente en la situación de todas esas familias que hoy lamentablemente están haciendo colas, les cuento, de 5, 6, 7 cuadras, donde además, basándose en lo que es el libre mercado, este oxígeno les cuesta realmente muy, muy caro, porque los vendedores están aprovechando la oportunidad para subir los precios, por lo que la situación es realmente dramática hoy. Carolina, bueno, estamos viendo los números de Perú y la verdad nos impresiona muchísimo. 225.000 infectados, 6.500 prácticamente fallecidos. Es el segundo país de América Latina teniendo una población de 32 millones de habitantes en el ranking de los casos. Está, creo que octavo o séptimo en el ranking mundial, ¿no? Sí, está precisamente octavo y tercero en cantidad de contagios, atrás de Estados Unidos y de Brasil, lo que marca realmente que es un número importante porque es un país pequeño en comparación. La cifra actualizada es 1.360.000 pruebas que se han hecho. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque también Perú ha sido uno de los países que mayor cantidad de pruebas ha hecho, por eso también arroja esta cantidad de contagios. Pero si uno ve los 6.698 muertos de hoy, realmente a uno se le escarapela la piel. ¿Por qué digo esto también? Porque hoy una imagen nos dejó realmente conmovidos a todos. Siempre hablamos de la cifra de contagio, la curva de contagio, cuando sube, cuando baja, como si fuese una estadística. Hoy la Catedral de Lima mostró una imagen realmente conmovedora. Estaba llena de estas 6.600 personas, sus fotografías puestas en las bancas de la misa. Realmente uno escuchar y ver eso fue ponerle la cara a la muerte, ¿no? Ponerle la cara a esta estadística que tan fríamente uno lamentablemente termina contando, ¿no? Enumerando todos los días. Detrás de eso están los familiares hoy. Sí, la verdad la veíamos antes de ir al vivo, después la vamos a compartir. Durísima la imagen, como vos decís, el rostro, porque uno habla de estadísticas, habla de cifras. Detrás de cada cifra hay un ser humano con un proyecto, una familia, ¿no? Y eso realmente es dramático. Caro, alguna vez yo lo conté acá, pero quiero que vos lo cuentes. Vos tenés que ir al canal de Perú, sos colega. Me diste una cifra, Gaby, que creo que no se conoce mucho, de la cantidad de periodistas que ya han muerto por el COVID, y me decías, no, hay lugares de Lima que yo no puedo ir por la cantidad de contagios. ¿Por qué no nos contás un poco esa experiencia? Bueno, básicamente aquí la cosa se ha descontrolado en general, ¿no? Es cuando tienes una casa antigua y tienes la estructura mal, se rompe una pared, se termina cayendo todo. Pasó con la educación, la salud y pasó también en el periodismo. Hoy tenemos la mayor cantidad de contagios y hay muertes por el COVID. Personas que han estado cubriendo como camarógrafos, personas que hoy trabajan en las redacciones. En mi caso personal, el canal extremó todas las medidas de precaución, los protocolos, pero cuando se realizaron las pruebas, los asintomáticos eran realmente una cantidad notable. Y eso hizo que muchos pasaran a un aislamiento. Entonces, noticieros de carácter nacional, como en el que trabajo yo, donde ustedes saben que moviliza muchísimas personas, se han visto reducidos al 50%, al 60%, y la situación es dramática para todos. Zonas de contagio, por ejemplo, donde se vende el oxígeno. Estos oxígenos son manipulados por los familiares que están en contacto con esos pacientes con COVID, que están dentro de sus casas y que van a hacer la cola y que llevan esos balones de oxígeno.
y uno no sabe si están bien o mal higienizados, si son asintomáticos, y los reporteros van a cubrir esa instancia, ¿no? Claro. Y hoy todo se ha desbordado desde lo social, desde lo humano, donde tienes un país con el 70% de informalidad, por lo que la marea humana de ambulantes es impresionante por estos días. Claro, Carolina, que la policía intenta... Sí. Sobre ese punto te quería preguntar justamente, ¿no? Porque Perú fue uno de los primeros países a implementar la cuarentena dura con toque de queda, después con el tema de que solo podían salir los hombres un día, después las mujeres el otro día, y sin embargo tienen esta cantidad de casos. Y muchos lo asignan a que la necesidad económica y la informalidad de la economía llevó a que la gente tenga que salir y violar la cuarentena para poder sobrevivir. ¿Esto es así? Sí, definitivamente. Mira qué bueno lo que estás marcando, porque te cuento que hoy estoy en toque de queda. Los domingos estamos totalmente dentro de nuestras casas, no podemos salir para nada. Incluso las farmacias están cerradas. Una cosa que parece un poco extraño porque ya se permitió la salida de 1 hora para hacer ejercicio. Definitivamente lo que estás diciendo es verdad. Hay un 70% de informalidad y un país que durante años no tuvo, por ejemplo, planes sociales. Recién ahora se constituyó este bono que permite llegar a algunos países, a algunas personas con bajos recursos. Lo que el Estado hizo como medida económica fue, retiren el 25% de las AFP. Que son privadas aquí, pero eso lo puede hacer el 30% que estuvo formal en algún momento en un trabajo. Utilización de ahorros, la mayoría, los formales y los informales ya lo usaron. La CTS, que también corresponde a un fondo de trabajo del que estuvo formal alguna vez, hablamos solo del 30% de la población. Y uno se pregunta, ¿qué pasa hoy con la gente que además estando formal perdió el trabajo? Es una situación realmente muy dramática de cara al futuro, sobre todo. Claro, Caro, justamente, y te agradecemos y te despedimos en este momento, estábamos viendo una imagen que por lo menos para mí, a la distancia, quizás no conociendo el lugar, lo hablábamos con Gaby, es dramática, ¿no? Que es la gente llevando el féretro de su ser querido, y en esa historia, de esa imagen que mostrábamos, era, decía la agencia que mostraba la imagen, bueno, este señor está enterrando a su hermano, hace 5 días acaba de morir. Es decir, la imagen que estábamos compartiendo con vos grafica esto de el continuo contagio, la rapidez del contagio y lo peligroso que ha sido esto en algunos países, ¿no? Claramente. Definitivamente, y insisto, ¿no? Hoy esa imagen de la catedral nos permite ver la muerte personificada, ¿no? Ya no como una estadística. Nada, nos queda rezar y ser prudentes y bueno, y ya es y cuidarnos. Claro, ser responsables y cuidarnos. Caro Salvatore, desde Lima, desde Perú, un lujo, Caro. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Igualmente. Muy bien. Y otro tema, ¿no?, que nos preocupa muchísimo son nuestros hermanos del otro lado de la cordillera, la situación que